incubación, donde está un pequeño huevito y de ahí sale esta larva, literalmente, y empieza a crecer, se mete en un capullo y a las semanas se transforma en esta hermosa mariposa. Y es muy interesante porque cuando hablamos de Efesios, hablamos de una nueva identidad. Hablamos de que Dios ha transformado al creyente, ha cambiado el creyente para ser una nueva criatura y tener una nueva naturaleza. Entonces en esta mañana continuamos en nuestro estudio en el capítulo 4 y vamos a empezar una serie llamada La Nueva Vida en Cristo, terminando el capítulo 4. Lo que Pablo está diciendo acá, el autor de esta carta, es que después de que Dios te transforma a una nueva criatura, es imposible que usted vuelva atrás, es imposible que usted vuelva a su pecado, es imposible que usted vuelva a ser ese viejo hombre o vieja mujer después de que esta transformación haya pasado. Es como que la mariposa, siendo este animal hermoso que puede volar, que puede viajar a otros lugares, que puede ir a extraer el néctar de una flor, se vuelva a arrastrar y viva como una larva otra vez. Es como que la mariposa retroceda y de un pronto a otro está comiendo tierra. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar en esta mañana. Que dice 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora somos nuevos en Cristo. Es imposible que usted vuelva otra vez a esa vieja naturaleza. El tema de esta mañana es la vieja vida sin Cristo. Porque lo primero que Pablo va a hacer acá, en el capítulo 4, vamos a estar en los versos 17 al 19, es que Pablo va a describir la condición espiritual y moral del ser humano sin Cristo. Eso es lo que el autor nos quiere dar a entender en esta mañana. Pablo describe al viejo hombre. Pablo va a describir a esa oruga, a esa larva que se arrastra. Pablo va a describir quiénes éramos antes de venir a Cristo, para que nosotros no volvamos otra vez a ese estado. Eso es lo que Pablo nos quiere dar a entender a través de estos 3 versículos que vamos a estudiar en esta mañana. Entonces déjeme leerlos un momento. Capítulo 4, verso 17. Dice la palabra de Dios: esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Verso 18. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Este es el texto de esta mañana. Y acá el primer punto que menciona aquí Pablo en el verso 17 es que esta persona, el viejo hombre, la persona que no es redimida, la persona sin Cristo, tiene una mente vacía de Dios. Una mente completamente vacía de Dios. Vamos a ver lo que dice el verso 17. Y aquí Pablo empieza: esto digo pues. Pablo está conectando este segmento con todo lo que hemos visto ya en el capítulo 4 anteriormente. No sé si se acuerdan, la unidad de la iglesia, los dones espirituales,
el crecimiento del cuerpo, la madurez espiritual para llegar a la medida de Cristo. Pablo está diciendo, si ustedes realmente viven a través de todo esto que hemos visto en el capítulo 4, y después dice, y afirmo juntamente con el Señor que haya un cambio. Y aquí Pablo dice en el comienzo del versículo, y afirmo juntamente con el Señor. Esto es una orden que nos da la palabra de Dios a través de Pablo. Es un mandato. Aquí Pablo nos está diciendo, vamos a ver qué les parece si hay un cambio en sus vidas. Está diciendo, yo les digo y les afirmo juntamente con el Señor Jesucristo. Recordemos que Pablo es un apóstol de la iglesia y que toma su autoridad como apóstol y lo viene y lo dice con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Él da una orden, no es un tono suave lo que dice aquí Pablo, viene y habla con fuerza. Deben vivir de manera diferente. La conducta cristiana siempre fluye de la identidad cristiana. Mucha gente quiere cambiar su conducta externamente y dicen, bueno, voy a dejar de tomar, y dejan de tomar. Hay un cambio en su conducta externa, pero nunca hubo un cambio internamente en su corazón. Y aunque la persona cambie ciertos patrones y conductas, sigue siendo la misma persona pecadora y alejada de Dios, porque no hay una nueva naturaleza en ellos, que eso solo lo puede dar Dios. Pero continuando acá en el verso 17, dice el versículo, y afirmo juntamente con el Señor que ustedes ya no anden. Esa palabra, anden, esa palabra es una metáfora que conduce o habla de nuestra vida diaria, de cómo nosotros vivimos, cuál es nuestro estilo de vida. Aquí no es tanto si yo caigo en pecado, la pregunta es cuál es la dirección de la vida que tenemos. ¿Qué patrón caracteriza mi caminar, mi andar? Todos sabemos que el andar es una expresión de con quién yo camino, con quién yo vivo. Y aquí, por ejemplo, cuando le hablamos a los jóvenes, yo les pregunto, ¿con quién andas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Será que son personas que caminan cerca de Dios o te están alejando de los propósitos de Dios? Y todos tenemos que poner atención con quién andamos. Tal vez usted diga, no, yo ni siquiera salgo de mi casa. Yo paso ahí todo el día en mi casa metido y ya no ando con nadie. Pero ¿con quién andas dentro de tu casa? ¿Será que andas con tus novelitas mexicanas ahí todo el día, aprendiendo toda esa basura, adulterio, fornicación, mentira, engaño, chisme, manipulación? ¿Con quién andas en tu casa? ¿Con quién andas en tu trabajo? No, yo estoy metido en mi trabajo, enfocado en lo mío. ¿Cuáles conversaciones estás teniendo? ¿Con qué tipo de música andas en tu trabajo? ¿Será que es música basura que solo habla de sexo? ¿Con quién andas? Dice Pablo. ¿Todavía andas con esos amigos que lo único que hacen es andar en borracheras? Son un montón de machistas que te alejan de Dios. ¿Con quién andas? Como dice el dicho, el que con lobos anda, aullar aprende. Y después aquí Pablo continúa y dice, así como andan también los gentiles. Cuando Pablo habla aquí de gentiles, está hablando de personas que viven alejadas de Dios, personas que no conocen a Dios, que no han sido transformadas a la imagen de Dios. Pablo está estableciendo acá una separación. Nosotros no podemos andar
como anda la gente del mundo. Tiene que haber una línea de separación. Yo no puedo vivir mi estilo de vida como alguien que no conoce a Cristo. Es imposible que yo diga que yo soy salvo, que yo diga que yo le pertenezco a Dios, que yo diga que soy hijo de Dios, hija de Dios, y que me comporte igual que la gente del mundo. Es lo que está hablando Pablo acá. Pablo está haciendo una separación espiritual y moral. Y ojo acá, no significa que es una separación física o cultural, que ya yo no puedo salir, yo ya no puedo juntarme con nadie afuera, ya no puedo ir a un cine o a un estadio porque voy y me contamino con el mundo. No, de eso no se trata. No se trata de una separación física, porque la santidad no es aislamiento del mundo, es fidelidad en Dios en medio de Él. Yo soy fiel a Dios donde sea que yo esté. No es que yo ya no puedo reunirme con mi familia porque ellos están tomando y escuchando música que no le agrada a Dios. Vaya y dé testimonio, vaya y sea luz ahí. Alguien tiene que ver que en usted hay un cambio, que en usted ya no es la persona que era antes. Y esa es la forma que nosotros testificamos de Cristo. No nos hacemos monjes y nos aislamos ahí en un convento. No, nosotros testificamos de quiénes somos en Cristo al mundo. Somos luz. Y después continúa acá en el verso 17, dice: y esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles. Y Pablo termina acá el verso 17 y dice: en la vanidad de su mente. ¿Qué significa esta palabra vanidad? Vanidad significa algo vacío, algo inútil, algo que no cumple su propósito. La idea es la frustración de algo que no logra el propósito para lo cual fue creado. Pablo está diciendo que la mente sin Dios es incapaz de cumplir su propósito por la cual fue diseñada. No significa que los incrédulos sean tontos, no significa que ellos no puedan llegar a ser grandes científicos o empresarios o académicos. No, lo que está hablando Pablo acá es que cuando una persona excluye a Dios de su vida, sus pensamientos siguen siendo vanos porque no puede responder las preguntas más básicas de la vida y las más importantes. ¿Cuáles son? ¿Quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el bien? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué sucede después de la muerte? Todo esto solo se puede responder a través de la verdad de Dios. Esta es la verdad de Dios. La mente humana puede acumular mucho conocimiento y aún así estar espiritualmente vacía. Eso es la vanidad. Por eso Pablo nos advierte de que no andemos en la vanidad de nuestra mente. Porque el pecado externo siempre tiene una raíz interna. Y evaluemos qué es lo que está formando nuestra mentalidad. La pregunta no es solamente si yo vengo a la iglesia, sino quién me está discipulando mi mente durante la semana. ¿Cuál es la influencia de más peso en tus decisiones? ¿Es la palabra de Dios o es la cultura que te rodea? Nuestra mente absorbe todo lo que nosotros le pongamos de frente. Todo lo que usted está escuchando, todo lo que usted está leyendo, todo lo que usted está viendo, todo eso va a venir y va a influir en su mente. La pregunta es, ¿qué estás viendo? ¿Qué es lo que usted le está metiendo a su mente? ¿Será que le está metiendo un maratón de Netflix cada noche?
o de Facebook en las noches con contenido que no tiene nada que ver con Dios? ¿Qué es lo que está discipulando su mente? Un buen filtro para esto es evaluar cualquier actividad y hacerse la pregunta: ¿será que esto me acerca o me aleja de Cristo con lo que estoy viendo? ¿Alimenta mi santidad o alimenta mi carne? La mente vana siempre pregunta: ¿qué me hace feliz? ¿Qué me beneficia? ¿Qué quiero yo? Porque la mente vana siempre está enfocada hacia el yo, hacia mi carne, hacia lo que yo deseo. Pero una mente renovada pregunta: ¿qué agrada a Dios? ¿Qué glorifica a Cristo? ¿Qué edifica a otros? La vanidad se combate con la verdad. Llena tu mente con la verdad bíblica. Eso es lo único que nos va a alejar de tener una mente vana. Y hoy tienes que decidir si vas a vivir con una mente vana o una mente renovada en la verdad de Dios. Vean lo que dice Romanos 12:2. Dice: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Tenemos siempre que estar en un proceso de estar renovando nuestra mente a través de la verdad bíblica. Es la única forma. Y ahora nos movemos al punto 2. El punto 2 es un corazón endurecido hacia Dios. Recordemos que lo que Pablo está hablando acá es describiendo a ese viejo hombre, vieja mujer, esa persona que no ha sido redimida. Segundo punto es un corazón endurecido hacia Dios. Y el verso 18 dice: ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Aquí Pablo empieza a dar una cadena de causa y efecto. Lo primero, lo que vamos a ver acá es que hay un corazón endurecido. Esa es la causa principal, y esto produce ignorancia espiritual, entendimiento entenebrecido y separación de la vida de Dios. Y el versículo empieza hablando de tienen entenebrecido su entendimiento. El entendimiento se refiere a la capacidad de comprender la realidad correctamente. Todos estamos de acuerdo con eso. Pero cuando habla entenebrecido, significa que ese entendimiento está en oscuridad. Es como que una persona se levante a las 2 de la mañana y esté completamente a oscuras. Eso es tener un entendimiento entenebrecido. Esa persona no puede ver con claridad, no puede orientarse correctamente, no puede distinguir el camino correcto. Esto es una persona sin Cristo. Lo que está diciendo es que vive en una ceguera espiritual. Esta persona está en oscuridad. Le impide comprender correctamente a Dios. Como dice 1 Corintios 2:14, dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Esta persona no puede entender las cosas de Dios porque su entendimiento está en oscuridad, está entenebrecido. Después, ahí Pablo continúa en el verso 18 y dice: están excluidos de la vida de Dios. La tragedia más grande de una persona sin Dios no es la pobreza, no es la enfermedad, no son los problemas familiares, es estar separado de la vida de Dios. La expresión vida de Dios puede entenderse como la vida espiritual.
El incrédulo puede estar vivo físicamente, puede parecer muy exitoso, puede parecer muy feliz, pero espiritualmente está separado de la fuente de la vida, que es Dios. Como dice Romanos 2:1, ya lo vimos. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. La mejor metáfora que Pablo hace acá, cuando dice que una persona está muerta, es que un muerto no puede ver, no puede oír, no puede sentir, no puede vivir, porque está apartado de Dios por su pecado. Después continúa acá el verso 18, por causa de la ignorancia que hay en ellos. Aquí Pablo empieza a explicar la razón de esta separación. Y la primera palabra acá que vemos es ignorancia. No es simplemente la falta de información o la falta de educación, sino la Biblia presenta una ignorancia culpable. Una persona es ignorante en la Biblia por su propio deseo de apartarse de Dios. Romanos 1 enseña que Dios se ha revelado claramente a todos, pero los hombres han decidido rechazarle. La ignorancia espiritual, ese es el resultado de rechazar a Dios. No es simplemente falta de conocimiento, es resistir la verdad de Dios. Es simplemente darle la espalda a la verdad de Dios. Y después dice al final del versículo, y en ellos todo esto pasa por la dureza de su corazón. Y aquí encontramos la raíz de todo, la dureza del corazón. La Biblia describe el corazón como el centro de mando de una persona. En el corazón es donde proceden los pensamientos, los deseos, las decisiones, los afectos, las motivaciones y la voluntad. El corazón es como ese centro de mando donde se dirige todo dentro de nosotros. Y por eso Pablo dice que el problema del hombre no comienza en su conducta, sino en su corazón. Ahí es donde está el problema. Pero la buena noticia del Evangelio es que Dios lo primero que viene y entra a una persona, lo primero que hace es que Dios viene y transforma su corazón. Y acá el punto que Pablo habla es que si eres de Dios y Él te transformó, no puedes seguir viviendo como vivías antes. Si Dios transformó tu corazón, tiene que haber un cambio de conducta en la forma que vivías. La imagen de un corazón endurecido es esta imagen de nuestra piel cuando se empieza a llenar de callos. Y usted empieza, por ejemplo, en sus manos, a dejar de sentir esa sensibilidad cuando tiene callos. Es la misma imagen en un corazón endurecido, que deja de responder a Dios. Y al dejar de responder a Dios, esto produce ignorancia espiritual y esto oscurece la mente. La persona escucha la verdad, pero no reacciona cuando tiene un corazón endurecido. Escucha advertencias, pero permanece indiferente. Ve la gracia de Dios, pero la sigue resistiendo. Eso es un corazón endurecido. Y esta es la causa última de toda esta cadena que Pablo viene explicando. Están en oscuridad porque resisten a Dios y su corazón está alejado, endurecido. Entonces nosotros necesitamos siempre mantener un corazón sensible a la palabra de Dios o cuando Dios quiere hablar a nuestras vidas. Cuando Dios muestra nuestro pecado, cuando tenemos un corazón sensible, nuestra reacción es confesar ese pecado inmediatamente, arrepentirse, obedecer rápidamente. Un corazón sensible responde inmediatamente a Dios. Examinemos nuestro corazón. Y si hay algún pecado que tenemos,
y lo estamos justificando, tenemos que ir a Dios. Si hay alguna forma o algún pecado donde yo estoy resistiendo la verdad de Dios, falta de perdón, por ejemplo, si hay algún área donde no quiero obedecer a Dios y estoy rechazando a Dios en mi vida, cuando descuidamos la oración, la lectura bíblica, el congregarnos, el estar en comunión con Dios, nuestro corazón se va endureciendo. Nuestro corazón es como un carbón que necesita estar en el fuego para estar encendido. De la misma forma, nosotros necesitamos estar en la presencia de Dios cada día. Cada día yo necesito estar en su palabra. Cada día necesito estar en comunión con Él, en oración, para que nuestro corazón sea sensible a Él, a su verdad. El creyente alejado de los medios de la gracia comienza a perder esa sensibilidad espiritual. Y avanzando acá, vamos al punto número 3. Una vida entregada al pecado. Aquí Pablo termina en el verso 19 diciendo que una persona sin Cristo termina completamente entregada al pecado. Verso 19 dice así: y habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. El versículo 19 es la parte final donde Pablo está describiendo el resultado de la persona incrédula. Verso 17 tiene una mente vacía de Dios. Verso 18, un corazón endurecido hacia Dios. Y verso 19 es una vida entregada al pecado. Pablo está mostrando aquí una progresión. El pecado visible no es el problema principal. El problema principal es el fruto de una condición interna. Primero, la persona dice que se hace insensible. Aquí está hablando de la conciencia. La palabra aquí original dice que tiene que ver con algo que perdió la capacidad de sentir dolor. Cuando una persona está en Cristo y vive en comunión con Dios, cuando esa persona le falla a Dios, se equivoca, lo primero que hace a través del Espíritu Santo en esta persona es producir un dolor que lo lleva al arrepentimiento, que lo lleva a alejarse de su pecado. Pero cuando una persona está sin Dios, pierde esta capacidad de sentir ese dolor. Espiritualmente sucede lo mismo. Al principio el pecado produce incomodidad. Pero cuando esa conciencia va perdiendo esa sensibilidad, luego produce menos incomodidad y finalmente deja de producirla. Y después la conciencia se endurece. La conciencia, algo que al comienzo le avergonzaba por su pecado, ya más bien empieza a justificar ese pecado. Y llega al punto donde más bien la persona celebra ese pecado. Ya no le importa. Y así se va entregando cada día más al pecado. Después dice que también se entrega a la sensualidad. Y aquí encontramos que la palabra dice que él se entrega a la sensualidad. No es una decisión voluntaria de la persona. Pablo aquí no está diciendo que esa persona es obligado, sino que la persona decide entregarse. La palabra es que esa persona se rinde a la sensualidad. Y no se refiere solo a pecados sexuales. La idea de la sensualidad es cualquier tipo de inmoralidad de su carne. Una persona
que ya no pregunta qué quiere Dios o qué honra a Dios. La persona lo único que dice es qué es lo que quiero yo. Una persona entregada a la sensualidad es una persona que solo busca satisfacer sus propios deseos, donde el centro de su corazón, lo que está ahí es su propio yo, es su propio deseo. Y todo lo que hace, lo hace motivado a través del egoísmo. Porque esa persona está sentada en el centro de su corazón, no es Cristo. Y eso es lo que la cultura hoy promueve. La cultura de hoy lo que nos va a decir es, sigue tu corazón, haz lo que te haga feliz, vive tu propia verdad. Eso es lo que la cultura promueve hoy en día. Pero el Evangelio llama al creyente a vivir diferente. El Evangelio le dice al creyente que se tiene que negar a sí mismo, de que tiene que tomar la cruz cada día, de que tiene que morir a su propio yo. Esa es la vida del creyente, esa es la vida del Evangelio. La pregunta no es qué deseo yo, la pregunta es qué desea Dios para mí. Y después finalmente en el verso 19 dice, para cometer con avidez toda clase de impureza. Y aquí vemos la esclavitud progresiva del pecado. Esa palabra avidez implica codicia, es un deseo creciente que nunca se sacia, que nunca se conforma, que siempre quiere más. Y ahí es donde nos lleva el pecado, porque el pecado siempre nos va a llevar a un lugar donde siempre va a decir, no es suficiente, no es suficiente. Y lo vemos en la inmoralidad sexual, lo vemos en las adicciones, en la avaricia, en el orgullo, en la mentira. Una persona, cuando usted escucha testimonios de hombres o mujeres que han terminado en la cárcel por violar niños, y estas personas les hacen entrevistas y le dicen, ¿cómo es que usted terminó en ese lugar? Y ellos todos en común dicen, empezamos a través de la pornografía. Llegaron a ese lugar oscuro, pero el deseo del egoísmo, de la carne, de su naturaleza caída, los quiso llevar a algo más, porque ya eso no se sentían satisfechos. Y avanzaron y avanzaron y avanzaron en su depravación hasta que terminaron en esa condición. Como dice Romanos 1, que el ser humano decide entregarse al pecado y en ese momento Dios se hace a un lado. En ese momento la gracia de Dios se aparta. Dios no los está entregando por su voluntad, simplemente quita su gracia y esa persona queda entregada completamente hacia su propio pecado, deseos. Y ahí, cuando la gracia de Dios se ha terminado, difícilmente esa persona va a volver atrás. Y eso es donde nos lleva el pecado. El pecado promete satisfacción, pero produce más hambre. Promete libertad, pero produce esclavitud. Promete vida, pero conduce a la muerte. Y la imagen completa acá de lo que Pablo nos está transmitiendo es que todo empieza con una mente vacía hacia Dios, un corazón que se endurece, una persona que pierde la sensibilidad espiritual y se entrega voluntariamente al pecado. Y el pecado finalmente se multiplica y llega a dominar completamente a esta persona. Y este es el descenso que produce el pecado. Y esto no ocurre de la noche a la mañana. Por eso nosotros no podemos jugar con el pecado, por más pequeño que sea, porque rara vez el pecado va a permanecer pequeño.
Lo que hoy parece algo insignificante puede convertirse mañana en una esclavitud. Y todo empieza con nosotros examinar cuáles son nuestros deseos. La pregunta no es solamente qué estoy haciendo, sino la pregunta es qué está gobernando tu corazón. ¿Son tus deseos o es Cristo? ¿Es tu egoísmo o es tu relación con Dios? Y termino con esto. Al comenzar la enseñanza, hablamos de una mariposa. Una mariposa no vive como mariposa para convertirse en una oruga otra vez. Vive como mariposa porque ya ha sido transformada. Y es lo mismo lo que Pablo nos está gritando en estos dos versículos. Si eres creyente, si eres nacido de nuevo, si Dios ha transformado tu vida, no puedes volver a esa condición de pecado. No puedes volver atrás otra vez. No puedes volver a revolcarte en el lodo. No puedes volver a comer tierra como esa oruga. Dios te ha transformado en una nueva criatura. Dios te ha transformado tu mente, nos ha transformado el corazón. Y la buena noticia con todo esto es que Pablo no termina acá con el verso 17 al 19. La buena noticia es que Cristo vino a buscar pecadores como nosotros. Vivió la vida perfecta para que nosotros podamos vivir a través de Él. Murió en la cruz y Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Resucitó al tercer día y Él venció el pecado y la muerte. Y por medio de la fe nos dio una nueva vida, una nueva naturaleza. Eso hizo Cristo para que nosotros podamos responder en fe cada día. Y ahora, para cerrar nuestro tiempo, hoy vamos a tener la cena del Señor. Voy a pedirle a los hermanos, por favor ayúdenme acá, Francisco y Omar, a repartir los elementos, si me hacen el favor. Ahora, al participar de la Santa Cena, vamos a recordar precisamente esa verdad. Porque el pan nos recuerda el cuerpo entregado de Cristo por nosotros. La copa nos recuerda su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Y también es un momento para recordar que nuestra esperanza no descansa en nuestro desempeño espiritual, sino en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Así que yo quiero que esta mañana, cuando ellos terminen de repartir, tomemos un tiempito para examinar nuestros corazones. Que lo haga de una forma personal. Esto es algo entre usted y Dios. Si al escuchar esta enseñanza has visto áreas de pecado en tu vida que necesitan arrepentimiento, necesitan ser confesadas, corre a Cristo. Corre a Cristo. Si has visto que hay frialdad espiritual en tu corazón, por algún motivo, corre a Cristo. Si por alguna razón has notado que gracias.
Si por alguna razón no estás andando en Cristo, le estás dando lugar a otras cosas del mundo, de la cultura, si tu corazón se está alejando de la verdad, si has dejado esa pasión por adorarle, por buscarle, si en tu mente sientes que la oscuridad ha tomado más lugar que la verdad, mi ánimo es que nos podamos arrepentir, volver a correr a Dios, para que nuestro corazón vuelva a ser sensible a su verdad, a su amor, para que Cristo sea lo primero en nuestros corazones, que Cristo sea la motivación de todo lo que hacemos, que nuestro deseo se vea completo en estar en Cristo, no lo que el mundo ofrece, sino estar en Cristo, como hijo y como hija de Dios, saber de que pertenecemos a Él y no a nada lo que el mundo nos pueda ofrecer. Voy a leer un momento lo que dice Primera de Corintios 11, dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Pueden participar del pan. De la misma manera, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Podemos participar de la copa. De manera que el que coma el pan y beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y bebe de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. No podemos tomar en vano el sacrificio de Cristo. Su sacrificio, su cuerpo entregado y su sangre en la cruz es el regalo de Dios para nosotros, su iglesia. Por su sacrificio nosotros podemos tener acceso a Dios, y hoy tenemos una nueva naturaleza y una nueva identidad en Cristo. Es por lo que Él hizo en nosotros. No tomemos en vano ese sacrificio. Él lo pagó todo, Él lo sufrió todo, Él derramó su sangre. Pero lo bueno es que tenemos gracia y perdón. Y si alguno está en pecado, tenemos esa gracia de ir a Él para el perdón de nuestros pecados. Y si usted no conoce a Cristo, mi ánimo es que pueda arrepentirse de su pecado y volverse a Él, ahora que hay tiempo en vida, porque un día no va a haber más tiempo. Y Dios va a preguntar una sola cosa: ¿qué hiciste acerca del sacrificio de Cristo en la cruz?
¿Confiaste, creíste, lo aceptaste o lo rechazaste? Esa es la pregunta. Gloria a Dios por su sacrificio. Permítame cerrar en oración. Gracias, Señor, porque a través de tu sacrificio